Hola, en este curso te invito a analizar la democracia directa en Uruguay y en el mundo. ¿Por qué aumentan las consultas populares? ¿Quiénes son los que inician los plebiscitos? ¿Qué efectos tienen sobre la democracia representativa? ¿Quiénes son los principales actores en el ejercicio de la democracia directa? En los últimos años hemos visto que algunos primeros ministros, por ejemplo, han convocado consultas que no eran necesarias desde el punto de vista legal. Este es el caso del Brexit. With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? You've been paying attention. Because this election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable decision of the British people. El caso colombiano nos muestra cómo la democracia directa debe cumplir con ciertos requisitos. Entre otros, debe estar precedida por una fuerte deliberación pública entre los diversos actores de la sociedad civil. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Otras consultas populares, por el contrario, han logrado ampliar derechos. Este fue el caso de Irlanda, que sorprendió al país y al mundo con la aprobación del aborto legal y gratuito. Votes in favour of the proposal, 1,429,981. Baratkar, que es médico y democristiano, hizo campaña a favor del sí en un país en el que pocos políticos se atreven a plantar cara a la todopoderosa Iglesia Católica. La gente ha hablado y ha dicho que este es un país en el que confiamos en las mujeres y respetamos sus decisiones. Muchas gracias por hacer lo posible hoy. Gracias. El ejercicio de la democracia directa no es solo ni principalmente a nivel nacional. También hay muchos casos a nivel local o subnacional. Por ejemplo, Ecuador. La respuesta de los habitantes del cantón Girón en Azuay fue contundente. El 86,79% dijo no a la consulta sobre si estaban de acuerdo en que se realicen actividades mineras en páramos o fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha. El prefecto electo de Azuay, Yacu Pérez, fue uno de los promotores de esta consulta. Se proyecta una luz para todo el país y a nivel internacional, que acá sí se va a hacer realidad los sueños de quedarnos libres de amenaza minera. Obviamente la democracia directa, al igual que la democracia electoral, la democracia deliberativa, tiene que cumplir ciertos requisitos para que funcione correctamente y sobre todo que no sea utilizada de manera demagógica. En este sentido me parece interesante escuchar lo que dice Janina Welp al respecto. ¿Qué aporta la democracia directa a los gobiernos locales? Pensemos en qué no es, qué es y qué condiciones debe cumplir. ¿Qué no es? ¿Una receta mágica? ¿Un instrumento al servicio de una determinada ideología? Si bien puede asociarse su introducción a determinados tipos de gobiernos, su funcionamiento no, o sea, sus resultados no. Segunda cuestión, ¿qué es? El espectro de mecanismos que pueden ser regulados es muy amplio, entonces dependerá de los mismos que permitan controlar el poder, vetar políticas impopulares. ¿Qué condiciones deben cumplir? Esto es lo más importante porque refiere a las condiciones que pueden permitir realmente su buen funcionamiento y no que sean instrumentos plebiscitarios, demagógicos, de manipulación, etc. Las condiciones son básicas. Por un lado, una regulación adecuada, una regulación clara y adecuada que controlan y supervisan el mismo, y por el otro, condiciones de formación de la opinión pública. Tiene que haber información suficiente, un debate informado, instancias de deliberación que permitan justamente fomentar ese debate informado y tomar decisiones razonadas. Si esto se da, la democracia directa contribuye a incrementar la eficiencia y la legitimidad. La democracia directa en Uruguay nos interesa especialmente, en primer lugar, porque es de los primeros países en América Latina que se utiliza este recurso. Ya en 1917, y promovido por José Valle y Ordóñez, se empieza a utilizar este mecanismo. Desde 1917 y hasta 1962 inclusive, serán los partidos tradicionales, Partido Colorado y Partido Nacional, o sectores de estos partidos, quienes llevarán adelante los plebiscitos.
A partir de 1966 empiezan a surgir iniciativas de parte de la sociedad civil o de organizaciones políticas no tradicionales. En 1980 ocurre un plebiscito muy particular. La dictadura militar convoca a una consulta popular para proponer una reforma constitucional que implicaba que los militares continuaban en el poder. Aunque no había canales prácticamente de debate y muy poca información alternativa, los ciudadanos uruguayos dijeron que no a la dictadura. Este es un plebiscito histórico. Yo diría que, para mí, a mi juicio, este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar en forma definitiva, o cívico-militar, pero mire que a mí le importa, la diferencia entre cívico-militar y militar no me parece demasiado grande. Junto con el retorno a la democracia en Uruguay, también cambia el ejercicio de la democracia directa. A las reformas constitucionales propuestas por los partidos políticos se suman ahora otras iniciativas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil. Además, se empieza a utilizar el referéndum para promover la derogación de leyes aprobadas por el Parlamento. Yo creo que la ley de caducidad fue producto de circunstancias muy especiales en la historia política del país. Y evidentemente era uno de los caminos de solución, pero que el hecho de que esa ley fue impugnada a través del recurso de referéndum posibilitó, y en ese momento no todos lo que hoy de alguna manera sostienen la vigencia y el valor de esa ley comprendieron y apoyaron el referéndum. Ese referéndum posibilitó darle sí una validez democrática y la finalización en abril del 89 de la transición uruguaya que comenzó en el plebiscito promovido por los militares en el año 80. Estamos convencidos que, pese a que la ley fue ratificada a nivel popular, evidentemente su cabal cumplimiento significaría que se esclareciera cabalmente la suerte de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, cosa que hasta ahora no se ha hecho y que de alguna manera es el saldo pendiente que tiene todavía nuestra sociedad, no solo para con los familiares de las víctimas, sino también para posibilitar una real y verdadera reconciliación entre los uruguayos. A partir del análisis de los diversos casos que han ocurrido en Uruguay en los últimos años, y cuando me refiero a los casos, no es solo aquellas iniciativas que han logrado transformarse en plebiscitos o en referéndum y que eventualmente fueron aprobadas, sino también analizar aquellos que no lograron juntar las firmas o los votos para que la consulta popular se realizara. Nos planteamos qué efectos tiene la democracia directa y también qué límites tiene. También nos preguntamos cómo podríamos mejorar los mecanismos de democracia directa para ser mejor utilizados en el Uruguay.